Oye, vamos con esta dinámica de 5 telenovelas que Televisa nunca pensó, nunca se imaginó que iban a ser un verdadero éxito. ¿Ok? Esta dinámica viene del Facebook, del grupo Alexitos Zúñiga y sus baranduleros. Y empecemos con Cunota de Lobos. Nunca pensaron que iba a ser famosa. No, fíjate, ¿te acuerdas que hace como una semana me recomendaste mucho un programa en Netflix? ¿No? ¿Cuál de todos? Siempre te los recomiendo, pero nunca los ves. El de las películas. Ah, las películas que nos formaron, y lo viste. Sí, y que ahí parte de ahora sí que lo que tienen en común cada capítulo, porque cada capítulo de esta serie que se hace por Netflix tiene algo en común, cada película que se pone ahí, y es que eran películas de bajo presupuesto la mayoría. Que nunca se esperaron, ¿no? Que Como nunca, Mi Pobre Angelito, Baile Caliente, que ahora son clásicos. Exactamente, Volver al Futuro. Todas estas películas tienen eso, o sea, se hicieron con poco dinero y el resultado fue tan impresionante y todo el mundo recuerda esas películas. O sea, Mi Pobre Angelito se hizo con casi 14 millones de dólares, que es muy poco. Para la época que se hacían con 100 millones, con 150. Y se iba a hacer con 10. Ajá. Por eso tuvieron que cambiar de estudio. Y mira el clásico en lo que se convirtió, ¿no? Y en aquel momento lograron una ganancia a unas cuantas semanas de 200 millones de dólares. O sea, imagínate nada más. O sea, fue una cosa impresionante. Algo similar también sucede en Televisa. Hay producciones a las que les dan muy poco presupuesto, ponen actores en aquel momento. La mayoría de los actores que están en Cuna de Lobos vienen de cine, vienen de teatro, no son estas estrellas que cobraban los millones en aquella época. O sea, no tienes a Lucía Méndez ni a Verónica Castro de protagonista, ni a Christian Bach. Tienes a Diana Bracho. Que venía del cine. Y que venía de hacer a una serie en canal Nimivisión, ¿no? O sea, así. Entonces le apuestan con poco presupuesto, con una historia que ellos dicen, va, puede ser que funcione, y es la telenovela. O sea, Cuna de Lobos sigue siendo el referente en cuestión de villanas, en cuestión de muchas cosas, y así pasó con esta historia, ¿no? Entonces, ¿cómo a veces los ejecutivos se equivocan mucho? Que fíjate que María Rubio no iba a ser Catalina Krill, iba a ser Marga López, pero lo rechazó. No quería hacer malas, ¿no? No, y no. Y años después, pues hizo una villanota. Pero no, ¿cuál está en la mente, no? Sí, pero ella se negaba a eso. Ajá. O sea, ¿tú te acuerdas que era muy identificada en el cine por llorar? Yo me pregunto si Cuna de Lobos hubiera sido el mismo fenómeno que fue si la Catalina fuera otra actriz, ¿no? Yo pienso que no, ¿eh? Porque María Rubio le dio una personalidad única a ese personaje. Bueno, también está, por ejemplo, Dos Mujeres, un Camino en los 90s, ¿no? Que también no tenía el mejor horario, o sea, empezó en la tarde. El éxito en aquel momento era Corazón Salvaje y ese tipo de producciones. Sí. Y de repente, oh sorpresa, resulta que este gringo, Johnny, que se trajeron, Eric Estrada, resulta que justamente esa forma de hablar tan peculiar te llamó la atención y además esta premisa que siento yo, que como es una premisa tan universal, ¿no? Un triángulo amoroso, o sea, dos mujeres engañadas por hombres, ¿no? Por un hombre que llevaba una doble vida y cuántas mujeres no se identificaron. ¿Y qué pasó? Que escaló al horario nocturno. ¿A poco se fue a la noche? Claro, cerró a las 10:30 de la noche. Tómala, papá. Dos mujeres y un camino. Y luego también, por supuesto, La Fea Más Bella. Esta estaba peor. Esta estaba a las 4 de la tarde. O sea, ni siquiera a las 6 como Dos Mujeres y un Camino. A las 4 de la tarde y de repente, ay, muy buen rating. Vamos a las 6. Y de repente vamos a las 7. Y vamos a las 8 y terminó a las 9:30. Y además se convierte en el gran personaje para Angélica Vale, pero además es una telenovela memorable que cuando la pongan en el horario en que la pongan y en el canal que les dé la gana, les da audiencia, ¿no? La han vuelto a repetir y repetir y repetir y siempre se convierte en rating seguro, ¿no? Sí,
y tampoco apostaban mucho. De hecho, pues, Jaime Camil no era una estrella. Jaime Camil seguramente les cobró muy poquito por hacer la telenovela y seguramente se arrepintió, pero pues es que en ese momento no tenía nombre. El nombre lo consiguió en la telenovela. Todos, ¿no? Todos, exactamente. Luego también está Te doy la vida. ¿Quién iba a decir que el año pasado esta telenovela de horario vespertino iba a ser el fenómeno que fue en audiencia en un final de más de 5 millones de espectadores y no los que están en la noche? No con Angelique Boyer en Imperito de Mentiras, que apostaba todo el mundo que iba a ser un exitazo. No, resulta que llega Te doy la vida y con una protagonista hasta ese momento poco conocida, ¿no? Se convierte en la telenovela del 2020. Tuvo que ver también ahí mucho el momento que estábamos viviendo, ¿no? El encierro, sí, con la pandemia. Pero ¿por qué no se refugiaron en Imperito o en otra? Pues porque esta hablaba de salud, estaba temas tierna, universales, ¿no? De cómo te doy, desde el nombre, ¿no? Te doy la vida. Había como... tenía otro sentido. Y en Imperito pues había mucha maldad. Todos eran malos ahí. Todos tenían un secreto. Correcto. Y bueno, también uno de los grandes éxitos que pocos creímos que iba a suceder es la desalmada. Hay que decirlo, tienes a tu protagonista completamente con una crisis de imagen brutal por algo que acaba de hacer, porque de buena no la podías ver, ¿no? La veías como la mala del cuento en lo que había sucedido con el fotógrafo, que cuando sale que ella va a ser la protagonista, todos dijimos, aquí van a tronar como palomitas en el microondas. Y resulta que no, que el público dice, pues a mí me vale. A mí me gusta la desalmada, dice el público, pongámosla en ese horario y es un exitazo y la verdad es que es una sorpresa. Bueno, pero ahí tampoco era tan sorpresivo porque pues no todo gira en torno a la desalmada. Ajá. Ahí está el elencazo que estamos viendo en la pantalla y bueno, José Ron no ha tenido un fracaso desde hace mucho. Eduardo Santamarina también ha sido puro trancazo. Marjorie de Sousa, bueno, como villana era el gran regreso, ¿no? Sí, tuvieron ingredientes que los supieron acomodar y que esos ingredientes los han hecho reventar en audiencia, ¿no? Tener un rating verdaderamente estable. O sea, ¿te acuerdas en el año pasado que decíamos, Imperito de Mentiras, 2,500,000? Y ahorita pegándole los 4. Exacto. Y diario, ¿no? Así que esas son telenovelas que ni Televisa creía que iban a triunfar. Dice Yana Martínez, mi mamá la llegó a ver y le daba ternura al niño en Te doy la vida, ¿no? Sí, el niño es lo máximo. Que viene en la de SOS, ¿no? Dice Alberto Zamora, no veo telenovelas, pero me gusta cómo las cuentan. Sí, viene en SOS, ¿cierto? Sí, ahí viene. Seguramente ese niño es una estrella, ¿eh? Ese niño es una estrella. La fea más guanga, dicen aquí. Ya quisiera esos números, la Boyer, dice Javier Augusto. Bueno, ahora sí los está teniendo, convencer. Le va bastante bien. El pasado le atinó, ¿no? Mira, a Luz Clarita tampoco le apostaban mucho, tenía bajo presupuesto, tal es así que comenzó con solo 30 minutos al aire, pero tal fue que fue la segunda telenovela más vista de Televisa. Y a nivel internacional, Luz Clarita fue un suceso, ¿eh? Llegó a países y pues ahí tenían a Verónica Merchant de prota, ¿no? Qué actriz, ¿no? Por también en Hasta que te conocí, que era la señora protectora de Juanga, ¿no? Cuando era Adán Luna y cantaba aquí en los bares. Sí. Que todos esos bares ya no existen aquí en Juárez, ¿no? Pasa uno por la calle principal, que es la Avenida Juárez, ¿no? Sí. Y entonces es otra cosa. Es una cosa que yo veo fotos del pasado de Ciudad Juárez esplendoroso, que era como Las Vegas en chiquito, obviamente. Pero aquí venían a los casinos, venían a los bares que eran cabarets de lujo, venían y se presentaban artistas de renombre. Y ahorita todo eso, pues no. Quedan como 2, 3 lugares. Queda el Kentucky. Ajá. Fried Chicken. No venden pollo. Es un bar. Y es uno de los más clásicos. Que es donde se inventó la margarita que dicen acá en Juárez, ¿no? Correcto. Sí. Y bueno, pues esos tiempos de gloria de Juan Gabriel, pero ¿en qué estábamos? Ya me perdí. ¿En qué estábamos? Bueno, vámonos a la siguiente nota, ¿te parece?